Bueno, como ustedes ya saben, lamentablemente la profesora Susana Wollman no pudo continuar, así que bueno, en esta clase de hoy me voy a hacer cargo de compartir con ustedes algunas cuestiones específicamente ligadas sobre todo a algunos trabajos de investigación, tratando de aportar algunos otros aspectos a las lecturas, digamos, ¿no? Así que bueno, como siempre, en las clases sincrónicas, participen, pregunten, pueden usar tanto el chat como preguntar de manera directa. Así que en particular quería compartir, digamos, sobre dos investigaciones. Una es la investigación de sistema de numeración, en la que trabajé con Susana Wollman, entre otros, las investigaciones que estuvieron dirigidas por Delia Lerner. Y por el otro lado quería compartir también algunas cuestiones específicas del sistema de numeración y algunos datos de lo que fue mi tesis doctoral, que fue sobre, entre otras cosas, conocimientos de adultos no escolarizados. Entonces, bueno, un poco la intención es compartir con ustedes también algunos aspectos de cómo fue la trama, digamos, de esas investigaciones. Bueno, compartir algunas de estas cuestiones que por ahí no son las que se escriben, ¿no? Después en los artículos o en los trabajos. Así que voy a empezar por la investigación, la que dio origen a muchos de los trabajos que ustedes conocen y que están en la bibliografía del seminario, como el de la ficha de lotería y los trabajos de Delia Lerner sobre las cuestiones de valor posicional. Así que bueno, voy a empezar por ahí. Y después les voy a proponer una actividad para realizar de manera conjunta de análisis de algún episodio de una clase. Bueno, seleccioné 3 episodios de una clase para poder mirar un poquito juntos algunas cuestiones. Bueno, estas investigaciones, como ustedes ya saben, perdón, está pasando un camión que hacen con micrófono y altavoz, así que disculpen si no se escucha bien. Estas investigaciones, como ustedes saben, digamos, uno ya podría hablar casi de un programa de investigación, en el sentido en que están esas investigaciones pioneras de las que hablaba el otro día Mónica, y entre ellas también están los trabajos de Delia Lerner, los que fueron realizados en Venezuela, que se publicaron en el libro de 1992 de la escuela aquí, la matemática en la escuela, ¿cómo se llamaba? Aquí y ahora. Bueno, no tengo anotado a mano, si alguna ayuda. El de Aike. Bueno, después, ese clásico artículo que también todos conocen, el de 1994, el del libro de Paidós, el artículo del sistema de numeración, un problema didáctico, y a partir de los resultados de esas investigaciones, bueno, se conformó un equipo de investigación en el cual estaba, digamos, dirigido por Delia Lerner, en el que estaba Susana Wollman, Flavia Terici, Cynthia Cooperman, Héctor Ponce, Paula Tarasov, Sofía Aliami, Fabiana Taschi, Mercedes Echemendi, y yo también estaba, y bueno, después hubo más gente que se fue agregando en algunos momentos, perdón, y Flavia Terici, no sé si la nombré. Ahí Adriana estaba, perdóname, mostrando el libro que estás mencionando. Ah, perfecto, perdón. Voy a ponerla, gracias. La matemática.
si querés decir, o si alguien quiere en el chat ponerlo, también, no hay problema. Bueno, hubo tres equipos de investigación, tres proyectos de investigación sucesivos en los que yo participé, después hubo algunos otros más. El primero era el aprendizaje del sistema de numeración, situaciones didácticas y conceptualizaciones infantiles. El segundo era el aprendizaje del sistema de numeración y la intervención docente en diferentes contextos didácticos. Y el tercero, el sistema de numeración, enseñanza, aprendizaje escolar y construcción de conocimiento, que este último también estuvo dirigido por Flavia Terigi. Y dentro de ese equipo de investigación nos subdividimos para indagar distintas cosas. Algunos nos ocupamos más fuertemente de poner a prueba la secuencia de lotería, algunos se ocuparon más de la exploración y la búsqueda de situaciones que permitieran a los niños avanzar en sus conceptualizaciones con los aspectos multiplicativos del sistema, y también dentro de ese grupo había otro que trabajaba sobre una secuencia que se llamaba minoristas y mayoristas, que después brevemente les voy a compartir cuál era la intención. Y dentro de esos subgrupos también había metodologías de investigación diferentes. En algunos casos, como en el caso de la secuencia de lotería, que es algo que empezó a contar Susana el otro día, trabajamos con 6 escuelas, 3 escuelas públicas y 3 escuelas privadas, y dentro de esas 6 había escuelas con las que teníamos más proximidad en el enfoque didáctico, más trayectoria de trabajo conjunto, desde una perspectiva constructivista y con niños más acostumbrados a debatir, a discutir ideas en sus trayectorias de nivel inicial, y con docentes también que estaban más acostumbrados a instalar este tipo de prácticas en sus aulas. Y otras escuelas que eran más tradicionales, más clásicas, que venían enseñando los números uno a uno, en el orden, como estuvimos mencionando en el encuentro anterior. Perdón, Claudia. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Te hago una consulta. Sí. ¿En qué había variedad en cuanto a las escuelas públicas y privadas? O sea, ¿se encontraban escuelas públicas que se enfocaban en una enseñanza tradicional y las privadas en el enfoque, digamos, concentrado en la comprensión, o era mezclado? Era mezclado, o sea, había, no diría escuelas, pero sí diría maestros. Porque, bueno, todos sabemos que por ahí es difícil hablar de una escuela pública, claro, en la que toda la escuela trabaje en el mismo enfoque, en la misma perspectiva didáctica. Solo esto ocurre cuando hay un equipo directivo que se conserva muchos años, mucho tiempo, y que se va conformando realmente un equipo, pero sí podemos hablar de maestros de escuelas públicas en las que se hizo la secuencia, en las que había, digamos, personas en las que estaban trabajando en las perspectivas más constructivistas o ligadas a cuestiones de la comprensión, como vos mencionaste recién. Así que no es que eran las privadas. Claro, eso quería saber, claro. Estaban mezclados. Perfecto. Estaban mezcladas. Porque un poco también nos interesaba ver si la situación didáctica funcionaba con diversidad de condiciones, en qué medida lo que estaba propuesto podía llevarlo a cabo un maestro que no tenía, digamos, formación específica en ese tipo de trabajo en el aula, y también, digamos, con distintos grupos. Entonces, bueno, fue como una variable en la elección de las 6 escuelas.
Y después yo retomé al año siguiente, a partir de un proyecto que era subsidiario de esta investigación, otras 2 escuelas más, también públicas, en las que me centré particularmente en ver los procesos de transformación de conocimientos didácticos de los docentes a partir de la implementación de la secuencia de lotería. Entonces, bueno, el equipo diseñó una ficha que no es la ficha que ustedes conocen, o que está en la bibliografía para los que no la conocen. Era una ficha más sintética, más corta, digamos, y que tenía menos orientaciones sobre las intervenciones didácticas, y también, y tampoco tenía, digamos, ejemplos de los errores posibles de los niños, o sea, estaba menos desarrollada. La intención un poco era que, bueno, el maestro complementara con su, digamos, con su espontaneidad o su previsión, que otras intervenciones se le iban ocurriendo a partir de las propuestas de problemas que se le iban haciendo. Y teníamos encuentros con los docentes antes de la implementación y durante la implementación entre clases. Incluso cada docente podía elegir si la secuencia iba a durar 5 clases o 10 clases o 15 clases, en función de lo que evaluara y de las decisiones que pudiera tomar. A partir de, bueno, de lo que se iba desplegando en el aula. O sea que también hubo mucha variación en ese sentido. Hubo escuelas en las que la secuencia duró 10, 12 clases, y escuelas en las que duró 5 o 6 clases, una clase por etapa, digamos, o por parte. Y bueno, voy a compartir, perdón, de la secuencia de lotería. Bueno, ustedes la tienen, la secuencia de lotería, entonces en realidad podría no compartir. Ustedes pueden, si quieren, abrir su archivo de la ficha de lotería, y si quieren tenerlo a mano. Lo que quería recordar, para los que no lo tienen tan presente, es cuáles son las distintas etapas de esa secuencia, ¿no? En la primera etapa se proponen clases para que los niños puedan ubicar los números cantados por el docente en los cartones, y empiezan a circular pistas para que los niños puedan ubicarlos sin decirles cómo se escribe. Es decir, el maestro canta el número y los niños deben ubicarlo en el cartón. Y el maestro puede dar esas pistas para que los niños los encuentren. Y esto permite también empezar a identificar algunas regularidades del propio cartón de lotería, que vieron que, digamos, bueno, tiene las líneas, las columnas, que corresponden a la misma decena, están en la misma columna, digamos, bueno, ese tipo de cuestiones. En una segunda etapa, los niños ya empiezan a cantar los números, se propone que sean parejas para que pueda haber interacción entre ellos, y el objetivo es también que circulen estas pistas para saber cómo se llaman los números, cuando los niños no están en condiciones de leer el número convencionalmente. Entonces, bueno, estas pistas inicialmente las da el maestro, pero la idea es que también los niños empiecen progresivamente a ayudarse dando estas pistas. Estas pistas, por supuesto, o sea, la palabra pistas es una palabra muy poco técnica, pero intenta poner en juego relaciones numéricas. Entonces, bueno, es de los 50, está entre tal y tal, es menor que, es mayor que, etc. Entonces, y una pista muy fuerte es la de los números redondos o nudos. En la tercera etapa, que es sobre la que vamos a hacer una actividad conjunta ahora en un ratito, es la que nosotros llamamos entrenamiento de cantores, que era para trabajar con un pequeño subgrupo
que se conformaba a partir de quién es el docente y el observador, habían identificado como niños que habían avanzado menos que los otros o que necesitaban más tiempo para haber aprendido los conocimientos que circularon en la primera y en la segunda etapa. No estamos hablando de una lectura convencional de los números, sino que empiece a circular la serie de nudos, 10, 20, 30, 40, 50, esta idea del número anterior o el posterior, o contar a partir de otro número. Entonces no es que iban a ese grupito los que no supieran leer o escribir números, sino los que no hubieran logrado en las clases de la primera y la segunda etapa construir de todos esos conocimientos, apropiarse de esos conocimientos que habían circulado. Entonces, bueno, la llamamos entrenamiento de cantores porque justamente les decíamos a los niños, bueno, este es un grupito para practicar cantar los números y para practicar encontrarlos en el cartón. Mientras el resto de los niños jugaba la lotería y digamos, jugaba la lotería convencionalmente en el sentido de, con las reglas del juego, como se juega socialmente, no convencionalmente, socialmente. Después, en la cuarta etapa, había había 3 escuelas que trabajaron con la grilla completa y 3 escuelas en las que les propusimos a los maestros que los niños completaran las grillas. ¿Por qué hicimos esto? Porque no sabíamos cuál de las 2 variantes iba a ser más potente para que circularan y se produjeran conocimientos numéricos por parte de los niños. Entonces, en la ficha de lotería aparece la de construir la grilla, en la que el maestro le va dictando a los niños algunos números para que ubiquen en la grilla, y hay como 3 fases, ¿no? Esto de como una grilla grande en donde el maestro en el pizarrón va proponiendo algunos números para escribir, se discute entre todos dónde van esos números en la grilla vacía, y se eligen números que no son al azar. Primero se eligen números menores que 10 para empezar a ubicar esa primera fila, después se eligen números como 3 números seguidos, como 34, 35 y 36, después se eligen 3 números de la misma columna, como 24, 34, 44, para que los niños empiecen a darse cuenta de esas relaciones. Ahora viene, esa versión quedó en la grilla, pero había otra que era darles la grilla, la que viene con la lotería, que es la grilla de control completa, y proponerles usar esa grilla completa, jugando a la lotería, y cómo en los resultados, en el análisis de los resultados de la investigación, que nos llevó mucho tiempo, vimos que la construcción de la grilla era muchísimo más potente para los niños que usar la grilla completa, entonces descartamos esa propuesta, y en la grilla la de lotería que circuló, ya dejamos esta versión. Porque bueno, no aclaré que esta versión de la ficha de lotería que ustedes tienen en la bibliografía y que muchos de ustedes conocen muy bien, fue realizada a posteriori de todo el trabajo de investigación y de análisis de los datos de lo que sucedió en estas 6 escuelas primeras, tratando de recuperar aquello interesante que había pasado, de no incluir aquello que no había sido muy interesante o intervenciones que no eran muy potentes. En la quinta etapa, entonces, perdón, en la quinta etapa, entonces, se juega a la lotería usando las grillas, y nuevamente en la sexta etapa, igual que en la tercera, se vuelve a trabajar
en lugar de un entrenamiento de cantores, sería un entrenamiento de constructores y usuarios de la grilla, ¿no? No la llamamos así, por supuesto, pero sería la tercera retoma lo de la primera y segunda, y la sexta retoma lo de la quinta y la sexta. Y agregamos en la secuencia una séptima etapa de un espacio de sistematización e institucionalización de todo lo que ha circulado, que no estaba en la grilla, en la ficha original. Tampoco estaba la sexta etapa. Pero como algunos maestros lo hicieron, entonces nos pareció que era muy interesante incluirlo. Bueno, una cuestión, por ejemplo, que también fue muy interesante, es que digamos, cuando hicimos la ficha, pusimos algunas intervenciones a propósito de los nudos, pero después, cuando analizamos los datos, vimos que había intervenciones a propósito de los nudos que ayudaban más a los niños y reducían el problema matemático que los niños tenían que resolver, y otras intervenciones que eran, digamos, que eran el opuesto, digamos. Es decir, que había grados de involucramiento conceptual por parte de los niños diversos según el tipo de intervenciones. Entonces, a propósito de esa cuestión de los nudos, identificamos que había como redes de intervenciones y se nos ocurrió para la ficha, no lo pusimos en la ficha original, sino en la ficha la que circuló, digamos, relativas a los nudos, como graduarlas por el nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes están viendo la ficha, si la tienen ahí a mano, en la segunda etapa, dice intervenciones posibles y dice relativas a los nudos. Entonces, ahí la primera es el docente escribe y nombra el nudo que ofrece como pista. Entonces, si al niño, ¿sí?, le salió el número 78, el maestro escribe el 70 y le dice su nombre. Entonces, esa intervención es una intervención en la cual el niño se apoya en el nudo que está informado su escritura y su nombre, y tiene que interpretar, digamos, el nombre del número que le salió. Ahora, en ese caso, digamos, la responsabilidad del niño es menor que cuando el docente no nombra el nudo, sino que recurre, como se propone en la siguiente intervención, el docente ofrece el nudo en el contexto de la serie, él se recurre a la serie escrita y le pregunta, digamos, al alumno cuál es el número que le sirve, digamos, se le ofrece en la serie completa, y le pregunta al alumno de cuál de esos números necesita saber el nombre. Entonces al niño le salió el 54, y el maestro escribe en el pizarrón, o muestra de un cartel, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pero sin decir los nombres, escritos. Y le pregunta, ¿alguno de estos te sirve? ¿Querés que te diga el nombre de alguno de estos? El niño tiene ahí una responsabilidad mucho mayor que en el caso anterior, que es identificar de toda esa serie cuál le sirve para reconstruir el nombre del número que le salió. Entonces, bueno, ustedes lo tienen escrito, no hace falta que siga una a una, pero lo que me interesaba mostrar es que hay toda una serie de intervenciones a propósito de los nudos que van de una mayor a una menor
responsabilidad por parte del niño. Entonces, lo que resultó como interesante es, en el análisis de los datos, es que algunos maestros, eso lo inventaron, digamos, lo fueron armando. Algunos maestros decían, ¿te sirve saber te sirve saber el nombre de alguno de estos números? Y si el niño no se daba cuenta, entonces el maestro le decía, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a dar el nombre de este número. Entonces, entre una y otra también hay algunas otras intermedias, digamos, pero a veces cuando uno dice, bueno, intervenciones con los nudos, parece que fuera todo la misma bolsa. Ahora, cuando uno está analizando secuencias entre 5 y 15 clases de 6 escuelas diferentes, y somos en el equipo 10, 15 personas analizando todo eso, pudimos desglosar con mucha más profundidad qué tipos de intervenciones promovían qué conocimientos. Entonces, por eso aparecen distinguidos ejemplos de algunas de esas. Por supuesto que esos extractos de clase que están en la ficha de lotería que ustedes tienen surgieron de ese trabajo de investigación del que estoy compartiendo algunas cuestiones que no están publicadas, digamos. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Ah. Bueno, escuché un micrófono, pensé que querían hacer una pregunta. Claudia, yo te hago una pregunta yo. Sí. Estoy viendo la bibliografía porque yo no sabía si yo tenía una ficha diferente, yo tengo la de Filo, Sí. y no estoy viendo en la bibliografía concretamente ubicando la ficha. Digo porque por ahí a otro le pasa igual. Chicas, la si secuencia me de ayuda lotería. Alejandra, creo que Adri, la subimos con lo de esta clase, ¿no? Claro, Adri, en la Sí. bibliografía obligatoria que está presentada en el aula, no está la ficha. Nosotros la mandamos junto con el mensaje. Yo acabo de publicarlo en el Perfecto. chat y es justamente la propuesta de lotería. Perfecto, no digo nada. Buscaba en obligatoria sí. Y no estaba. Podés decir. Está permitido preguntar, decir y no darse cuenta. Digo porque por ahí a otro le está pasando lo mismo, pero... Sí, no, bárbaro. Una consulta. Sí. Sí, una consulta. Cuando vos te referís, Claudia, a ficha, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo que uno entiende en el aula como la secuencia didáctica? ¿Qué diferencia hay entre la ficha de investigación y la secuencia que después se puede desarrollar después de la investigación? Porque nunca vi una, por eso. No, la ficha es es una guía para llevar a cabo una secuencia didáctica. Es la palabra que usamos en ese momento, en ese equipo de investigación, cuando les dimos a los maestros esa propuesta, pero podría haberse llamado secuencia didáctica sin ninguna diferencia. Por supuesto que, como todos ustedes saben, dentro del concepto secuencia didáctica, uno puede tener muchos productos materiales, ¿no? No es lo mismo una secuencia didáctica pelada, en donde dice las actividades solamente, o una secuencia didáctica como esta de la ficha de lotería, que ya tiene ejemplos de intervenciones y de producciones de los niños, o de, digamos, en este caso, intervenciones. No es lo mismo que una secuencia que se publica en la cual uno pone producciones de los niños, no es lo mismo que la planificación que hace el maestro cuando en su secuencia incluye también páginas de libros, actividades para tarea para la casa, la evaluación. Entonces, el concepto secuencia didáctica es muy amplio y nosotros usábamos el término ficha didáctica para la que estoy llamando aquí pelada, ¿no? Actividad, primera actividad, segunda actividad, tercera actividad, cuarta actividad. Por eso lo llamábamos ficha. Pero, digamos,
no estoy para nada difundiendo el uso de esa palabra, ni para nada sugiriendo que se distinga entre una y otra, estoy contando... Por eso era mi duda, porque pensaba que había algún dispositivo propio de la investigación que se llamaba ficha y que tenía algunas características que desconocía, por eso te preguntaba. Claro. Está bien. Digamos, yo lo he leído en algunos trabajos, por ejemplo, en muchos trabajos de investigaciones francesas de ingeniería didáctica se usa ese término, bueno, en francés obviamente, pero para hablar como de estas secuencias más peladas. Está bien. Pero además es algo escrito, ¿no? Y la secuencia didáctica puede no estar escrita, o sea, los maestros muchas veces hacemos secuencias didácticas y no las escribimos. Sí, entiendo. Entonces también en ese sentido la palabra ficha tiene la característica de lo escrito, y la secuencia didáctica puede tenerlo o no, digamos, ¿no? Es más amplio, pero usen, por supuesto, los términos que quieran. Yo bueno, termino con esto y después vuelvo a lo de la ficha de minoristas y mayoristas para mostrar el ejemplo. Otra cosa que nos propusimos en este subgrupo del equipo que se ocupaba de lotería era hacer el seguimiento de esos niños que una vez que esos niños se elegían cuáles eran los niños que iban a ir al entrenamiento de cantores, buscábamos en las clases 1 y 2 todas sus participaciones, todas sus intervenciones, y también después, durante la clase de entrenamiento y después en las clases siguientes, como para hacer el seguimiento individualizado de los 4 o 5 niños menos avanzados, o cuyos conocimientos, no los niños, cuyos conocimientos fueran menos avanzados, para ver en qué medida las intervenciones del maestro ayudaban o no ayudaban, y las interacciones con sus compañeros ayudaban o no ayudaban a estos niños a avanzar en sus conocimientos. Entonces, eso fue como otra cuestión que fue al servicio de poder saber más sobre la secuencia didáctica. En ese sentido, aprovecho para explicitar que parte de la metodología de investigación, de esta parte de la investigación, estaba apoyado en la idea de ingeniería didáctica, que es esta metodología de investigación en la cual el objeto de estudio es la secuencia didáctica. O sea, lo que nosotros estábamos investigando en ese subgrupo no era ni al maestro ni a los niños, era el funcionamiento de la situación, de la secuencia didáctica. El funcionamiento de las situaciones didácticas que componen esa secuencia. O sea, cada una de esas etapas son una situación didáctica. Y dentro de esa situación didáctica hay un montón de intervenciones posibles, de gestión de la clase, de decisiones. Conviene agrupar a los niños en pares próximos o que sean de conocimientos diversos. Funcionó el grupo de entrenamiento de cantores cuando había niños más avanzados. Las interacciones eran más ricas, todo lo que surge a partir de eso. El objeto de estudio en la investigación de ingeniería didáctica es el estudio de la secuencia didáctica o el estudio de algunas situaciones didácticas. En cambio, otros subgrupos de la investigación estaban investigando otras cosas. Por ejemplo, estaban investigando más en una perspectiva más psicológica, usando el método clínico crítico de Piaget, los conocimientos de los niños sobre el valor posicional. ¿Qué pasaba? Nosotros sabíamos más, gracias a las investigaciones de Delia Lerner, Patricia Sadowski, Susana Wollman y otras, sabíamos mucho más de la interpretación de los números, y entonces hicimos una secuencia didáctica. Pero de lo multiplicativo, de los aspectos multiplicativos
ligados a el valor posicional se sabía un poco menos, entonces se continuó con investigación más psicológica, para saber más. ¿Cómo se hacía esa investigación? Se hacía entrevistando niños, proponiéndoles problemas para resolver. Muchos de los problemas que les proponíamos no nos servían, no permitían que los niños desplegaran sus conocimientos, los descartábamos porque no eran potentes. Probábamos incluso, bueno, a ver, no sirvió con niños de 6, 7 años, probemos con niños de 7, 8 años, bueno, no sirvieron, probemos a ver si la situación sirve con niños más grandes. Era mucho más exploratorio, de un relevamiento más psicológico, y recién cuando encontramos algunas situaciones que permitían que los niños efectivamente avanzaran en sus conocimientos o mostraran y usaran sus conocimientos anteriores, o los pusieran a prueba, o los desestabilizaran, y entonces recién ahí se armaban situaciones para trabajar en el aula. En general hacíamos con niños sueltos, con pequeños grupitos de 2, 3 alumnos, que podían ser en la escuela o fuera de la escuela, podían ser alumnos o sobrinos, niños, vecinos, que uno tuviera acceso para poder probar esas situaciones. Recién cuando encontramos algunas que eran potentes, recién ahí las probábamos en un aula. Todo eso con lotería ya había sido hecho cuando hicimos la secuencia de lotería. Por eso nos lanzamos directamente a llevar la propuesta a 6 escuelas. En cambio, todo lo de los aspectos multiplicativos estaba en otro nivel de avance de conocimiento para el propio equipo de investigación. Yo estoy usando la primera persona del plural para todo, pero también, ¿sí?, en algunos momentos nos subdividíamos y, bueno, por ahí un año trabajábamos en lo multiplicativo y otro año en lotería, etc. Pero por supuesto que no estuve en todos los subgrupos, en todas las actividades. Sí, recuerdo una situación, una de las primeras que les propusimos a los niños de 3º, 4º, 5º grado, y les preguntábamos, ¿cuánto es 3 por 10? 30. ¿Cuánto es 5 por 10? 50. ¿Cuánto es 25 por 10? Bueno, ¿cómo sabes? Le agrego un 0, ¿no? ¿Y por qué le agregas un 0? Y los niños no explicaban, no lograban utilizar sus conocimientos del valor posicional para contestar por qué se agrega un 0. Entonces dijimos, bueno, a ver, preguntémosle a adultos, a ver qué dicen. Y los adultos tampoco lograban o lográbamos decir por qué al agregar, por qué se agrega un 0. Porque da, porque siempre es así, porque lo probé muchas veces, pero no había un análisis. Encontramos muy pocas ocasiones en las que alguien contestaba, bueno, más de entonces, o 10 veces tal, se me corre de lugar y voy a la otra posición. Entonces, esa situación la descartamos. Dijimos, no es una situación interesante. Y analizamos, lo cual sí está escrito en algunos trabajos de Delia Lerner, que por supuesto es un trabajo súper fino de estas cuestiones metodológicas, que en realidad no había que partir de una situación en la que los niños ya conocieran una regla para que justificaran la regla, sino que tenía que ser una situación en la que la regla se construyera in situ. Entonces, producto de esas exploraciones fallidas, y otras por suerte no tanto, surgieron los problemas que están publicados en varios trabajos de Delia Lerner, los de tener éxito y comprender, por ejemplo, la situación de si sumo 30 más 40, me dará 70, 80, 90,
para quienes no lo conocen y no lo leyeron todavía, ustedes lo tienen en la bibliografía obligatoria, en la unidad 3, Tener éxito, comprender, y si no me equivoco hay un video que subimos o estamos por subir, en donde Delia Lerner explica alguna de esas situaciones, que está publicado en las revistas de docentes, en esos CDs que ya no sabemos ni en qué computadoras ponerlos. Allí ella explica que la situación de, por ejemplo, darle a los niños 34 más 35, o sea, primero los niños tenían que resolver 34 más 35, 32 más 33, 38 más 39, 38 más 31, y después de resolverlos con la calculadora, tenían que analizar los resultados y en la próxima vez anticipar, bueno, dará 60, dará 70 y dará 50. Entonces los chicos empiezan a darse cuenta que 30 más 30 nunca da 50, que a veces da 60 y a veces da 70. Y ese es un primer nivel de aproximación. Después los niños empiezan a darse cuenta que cuando es poquitos o bajitos, dicen ellos, 31, 32, 31, 42, bueno, no cambia la decena, no dicen cambia la decena. Y que cuando los números son grandes, dicen ellos, cambia la decena. Pero ¿qué pasa cuando uno es grande y uno es chiquito? Y entonces empiezan a construir una nueva relación, que es que si es 3 y 4, ahí no se me cambia, ¿sí? Que si me da 60, por ejemplo, 34 más 33 me da 60 algo. Si es 38 más 39, me da 70, porque los dos son grandes. Pero cuando uno es grande y uno es chico, o los dos son medianos, ahí se arma el lío. Entonces eso permite que los niños construyan la relación acerca de que esos dos números que están en las unidades, cuando se pasan de 9, entonces la suma se pasa de 9, entonces cambia la decena también. Sin usar la palabra unidad y decena, los chicos dicen, se te pasa para el otro lado, cambia, tenés uno más, hay un 10 más, etc. Entonces, Delia Lerner lo que planteó es, los niños, para que se explicite la relación, tienen que estar construyendo la regularidad en el momento, no la tienen que tener ya construida como lo de multiplicar por 10, que ya sé que se le agrega el 0. Es tan evidente agregar el 0 que no me obliga a pensar. En cambio, este de sumar no es tan evidente y me obliga a construir una razón por la cual se produce cierta regularidad. La otra situación también que está publicada en esos artículos es la de ordenar, cómo conviene ordenar cuando sumo 4.000 más 300 más 200 más 8. Yo lo dije ordenado, uno de miles, uno de cienes, uno de dieces y uno de unos. Pero si están desordenados, ¿cómo conviene ordenarlos? ¿Cuánto va a dar y cómo conviene ordenarlos? ¿Y qué pasa si no hay, por ejemplo, de los cienes? 4.000 más 8 más 80. Bueno, entonces con toda su complejidad, esa fue otra situación muy potente. Entonces por eso esas circulan, están publicadas, se proponen y se echan a rodar al sistema educativo, porque la investigación permitió identificar que eran situaciones potentes, pero para eso hubo mucha entrevista individual, trabajo en pequeños grupitos, situaciones descartadas, situaciones probadas en pequeños grupos, situaciones probadas en las aulas, y recién una vez que se probaron en las aulas y funcionaron, ahí entonces se convierten en secuencias didácticas que circulan al sistema educativo por medio de artículos o lo que fuera, para que, digamos, porque se les reconoce su potencia. Y cuando se hace ese tipo de investigación, se apoya en la metodología de investigación de ingeniería didáctica, en la cual se anticipa todo lo que puede pasar en esas clases y se implementan las clases y después se estudian los resultados
de qué pasó en esas clases para recién poner a circular aquellas intervenciones previstas o inventadas por los docentes que han sido potentes, para poner la gestión de la clase que ha sido más interesante, para poner a circular lo que generó más avance y más progreso en el conocimiento de los niños. Y se descartan aquellas que no tuvieron la potencia en los términos de las otras. Entonces, si bien no es el objetivo de la clase de hoy, estamos también metiéndonos un poquitito con la cuestión de las metodologías de investigación que se usan en didáctica de matemática, que se usan tanto el método clínico crítico de Piaget para esos primeros momentos exploratorios de trabajo individual, para poner a prueba algunas situaciones y tratar de relevar los conocimientos que tienen los niños, cuando la pregunta de uno es ¿y cómo piensan los niños esto? Cuando no sé cómo lo piensan. En cambio, las otras, las de probarlo en la clase, ya es cuando tengo más información de los aspectos ligados a los conocimientos de los niños, pero tengo menos sobre cómo vive esa situación en el aula. Entonces ahí tenemos una distinción entre a la que ya habíamos hecho mención en otros espacios, entre investigaciones psicológicas y didácticas, y cómo unas alimentan a las otras, y cómo los límites no son rígidos entre unas y otras. Por eso muchos artículos se muestran de las dos cosas, ¿no? O en ese libro que antes mencioné, el de Delia Lerner, el 92, Matemática en la escuela aquí ahora, o algo así, que mostró, creo que Adri, el de Aike, ahí hay una pata psicológica y una didáctica, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Está silenciado. Ahí está, buenos días. Buenos días, perdón. Me quedé pensando en lo que nombraba sobre partir de una situación, ¿no?, donde la regla se construya, ¿no? Y pensaba en el aula, en esta heterogeneidad, o lo que me pasa a mí siempre, que cuando tomo segundo ciclo, vienen de trabajar en enfoques muy tradicionales, ¿no? Donde el docente explicita, expone, y los niños imitan, y la regla ya está explícita, y está, como decía el trabajo de Lerner, basado en los significantes y no en los significados, ¿no? Y pensaba en cómo hacer. Esto era algo que a mí me preocupaba mucho, porque yo ponía lo que pusieran en el pizarrón y ellos estaban esperando que yo les diga qué operación, o si ponía para que salgan estrategias de cálculo mental, me daba cuenta que no tenían los repertorios construidos todavía. Entonces me pasaban estas cosas, ¿no? De que se basaban en los ceros, por ejemplo, para multiplicar. Y es más un comentario, ¿no? Es como que lo que ustedes están diciendo me viene como a sostener un poco. Me acuerdo que llevé un juego con cartas, todas con valores 10, 100, 1000 y qué sé yo, y tenían que ir jugando, no recuerdo muy bien cómo era la dinámica, la cosa que después tenían que contar y se repetían de las distintas posiciones, ¿no? Y me sorprendía en ese momento cómo ellos recurrían a una suma en vez de multiplicar. O sea, como eso, si yo ponía la multiplicación tanto por 1000 o por 100 o por 10, ellos agregaban tantos ceros. Pero si tenían esa situación en el juego, no multiplicaban, sino que sumaban y sumaban y sumaban, y no importa cuántas cantidades se repitieran, las sumaban. Hasta que después, en la puesta en común y después muchos intercambios, aparecía esto, ¿no? Esta regularidad: sumé tantos miles, me dio tanto, sumé tantos cienes, me dio tanto, y ahí comparando, alguien por ahí salía esto, ¿no? Ah, como cuando multiplicamos, ahora entiendo por qué cuando multiplicamos pasa esto con los ceros, ¿no? Se construía el significado, la razón. Pero esto demandaba mucho tiempo, y yo llegaba a estar como muy, muy bajoneada en un momento, porque sentía que tenía que volver para atrás, y tenía la exigencia de las familias en un segundo ciclo, pero bueno,
Es como decías, es el equipo directivo el que sostiene, ¿no? El que te da un lugar de autoridad pedagógica y didáctica también ante las familias, ¿no? Que se ponen muy ansiosas porque no aparecían los algoritmos enseguida. Yo había pedido a las familias que esperemos, que dejemos en pausa los algoritmos que supieran hasta que los pudieran comprender. Y terminaron construyéndolos y entendiendo la relación con el sistema de numeración que hay en los algoritmos, ¿no? Eso quería como comentar, Bueno, porque si a alguien más le gracias pasa eso. Gracias por el aporte. Igualmente, cuando yo estoy contando algunas cuestiones de la cocina de la investigación, no es que todo aquello que sirve para la investigación necesariamente pasa lo mismo en el aula, ¿no? Digamos, estoy contando un poco cómo surgen, porque, digamos, estoy partiendo del supuesto de que muchas de las personas, no algunas por supuesto que sí, pero que muchos de los que están cursando la especialización no tienen, digo, me estoy apoyando en las respuestas que ustedes hicieron cuando ingresaron, en los diálogos que ya hemos tenido, no tienen, la mayoría no han participado en equipos de investigación. Entonces, un poco contar cómo surgen esas situaciones de investigación, ¿no? Que son decisiones que son distintas que las decisiones que toma el maestro o que toma el formador de maestros o el capacitador de maestros respecto de cómo poner a circular o cómo inventar situaciones de enseñanza. Pero por eso digo, no estoy para nada diciendo que agregar ceros no sirva. Estoy diciendo que no era potente para, como dijo Celeste, para que los chicos justificaran o explicaran por qué, digamos, qué tenía que ver eso con el valor posicional, ¿no? Pero eso no quiere decir que en el aula no queramos que ellos usen esa regularidad, porque nosotros también la usamos, es muy práctica, es muy útil, etc. Bueno, comparto un segundito antes de pasar, perdón. Comparto con ustedes una ficha que mencioné, que era la de mayoristas y minoristas, que fue una situación bastante potente y no está publicada, creo, que tenía que ver, lo que se les proponía a los niños era un problema en el que se les decía que una fábrica de ropa, miren los precios, lo cual da pista de los años que tiene esto, pero bueno, los precios nos ayudaban a trabajar esto en primero, segundo, tercer grado, que ahora no nos sirven los precios. Los precios pasaron a ser para grados superiores. Acá había una serie de precios que la fábrica vendía por mayor, digamos, y el negocio, estos eran 3 negocios que aumentaban el precio para poder ganar plata en sus ventas. Entonces, si la camisa valía 18, si sí aumentaba 10, Melodía aumentaba 20 y la negra aumentaba 30. Entonces, se les proponía a los niños que completaran este cuadro usando la calculadora. ¿Por qué? Porque el objetivo no era hacer cuentas. El objetivo era ver si los niños establecían alguna regularidad que les permitía incluso abandonar la calculadora porque se daban cuenta de que era más rápido hacerlo de otro modo. Entonces me acuerdo que en el aula en la que yo estaba, había una nena que estaba usando la calculadora, la dejó así como un poco medio violentamente y empezó a completar, por ejemplo acá donde dice buzos 25, puso 5, 5, 5. Y en jeans puso 4, 4, 4. Es decir, con los primeros se había dado cuenta que no cambiaba el de atrás y que cambiaba el de adelante. Entonces, en vez de completar cuadrito por cuadrito, empezó a completar todo con 4 al final, todo con 3 al final, todo con 6 al final. Y después iba completando, por ejemplo, si este era el 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6.
y por supuesto con el 93 se armaban los líos. Pero bueno, esta era una ficha que resultó muy interesante para el análisis de las regularidades, de qué cambia y qué no cambia cuando se suman estas cantidades. Bueno, y este tipo de problemas circuló mucho, ¿no? Circuló bastante en los libros de texto, incluso sumando 100, 200, 300 o 1000, 10, 100 y 1000, etc. Como un problema que permite poner el énfasis no en el resultado, no en el cálculo, sino en las relaciones que van apareciendo. Y favorece, igual que la ficha, que la grilla de lotería, favorece el análisis de las relaciones. Y bueno, creo lamentablemente que esta situación no circuló, no se publicó. Pero bueno, acá decía ficha didáctica, que Aide antes creo que era Aide la que preguntó lo de la ficha, situación de mayoristas y minoristas, y acá se decía cuáles eran los objetivos, cuáles eran los materiales, cómo se resolvía, cuál era la consigna, y algunas muy pocas orientaciones para la primera parte, para la segunda parte, y cómo generar algún tipo de espacio de discusión, etcétera, digamos, y después cómo se genera cómo se retoma cambiando las cantidades. No tiene intervenciones, no tiene producciones de los niños, nada de eso, porque no estaba aprobada todavía. Era el material que le dábamos al docente y observábamos las clases para después saber qué había pasado con esta situación, para estudiar la situación. El objeto de estudio, como decía antes, aquí era la situación. Bueno, voy a proponerles ahora, bueno, por supuesto que como nos pasa a todos los docentes, estoy mal con los tiempos, o sea, planifiqué para 4 horas. Quería compartir con ustedes, voy a cambiarla entonces, algo de lo que había. Dejar de compartir. Voy a compartir con ustedes ahora algunas cuestiones de otra investigación que son sobre, perdón, termino de hacer esto y después hablo, porque no me están saliendo las dos cosas juntas. Voy a compartir con ustedes algunos resultados de una investigación que no está en la bibliografía, que es una investigación que hice en el marco de mi tesis doctoral sobre los conocimientos de adultos no alfabetizados o no escolarizados en principio, entre los cuales había algunos no alfabetizados y otros sí. ¿Para qué voy a compartir esto? Porque algunos resultados de lo que encontré que pasaba con los adultos, jóvenes y adultos, entre 18 y 50 y pico, de personas que no habían ido a la escuela primaria, son interesantes de ponerse en diálogo con los resultados de las investigaciones que conocemos sobre cómo aprenden y cómo piensan y qué problemas enfrentan los niños. Las chicas hicieron circular un artículo, si no me equivoco, el de valor posicional. Sandra, ayúdame. Bueno, la tesis completa está online, así que si quieren después la mandamos, y hay algunos artículos publicados en torno a eso, pero ustedes van a tener un seminario optativo sobre educación de jóvenes y adultos. Pero nosotros ahora no vamos a hacer foco en eso, que no es el centro de este seminario, sino en las cuestiones específicas del sistema de numeración. En esta investigación se indagaron otras cosas más, pero voy a compartir con ustedes las que me parece que ayudan a entender un poco más algunas cuestiones
del valor posicional y a conocer algunos datos. Clau, perdón, no estamos viendo el Power todavía. Gracias por avisarme. Ahí sí. Sí, gracias, Pili. Bueno, ese es el título de la tesis, así que bueno, después si a alguien le interesa nos pide y le mandamos el link de la tesis completa o de algunos artículos. Pero lo que yo quería compartir era algunas cosas que dijeron resolviendo algunos problemas, 4 de las personas que fueron entrevistadas. Estas 4 personas son Isabel, Claudio, Vicente y Alicia. Ahí están sus edades. Y ahí hay 2 o 3 datos que elegí para compartir. Uno es si tuvieron o no escolarización previa, si estaban o no alfabetizados y de qué trabajaban. Les dejo un par de minutos para que puedan mirarlos, así no lo leo. Y de paso me tomo un mate. Bueno, está más o menos. Bueno, no hace falta que retengan cada uno, solamente para que tengan más o menos ideas, ¿sí? En este caso, pura casualidad, las 2 mujeres estaban alfabetizadas, los 2 hombres no, y había como de 18 a 56. Y trabajos, las mujeres de empleada doméstica, y el marido atendía un kiosco familiar, y los hombres de mantenimiento, albañilería o trabajo rural. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes son algunos extractos de entrevistas, de la parte de mi investigación que eran entrevistas más psicológicas, en el sentido del que venimos hablando, que la pregunta es, ¿qué sabe Vicente sobre los números? Entonces, yo no pretendía enseñarle a Vicente, pretendía saber qué sabía Vicente. Otros aspectos de la tesis son más didácticos, pero este es de indagación de sus conocimientos. Vicente escribe 808 y 8008, nosotros lo llamamos así, él no lo llama así, perdón, no puedo ver porque me tapa esto, no sé cómo sacarlo. Ahí, lo logré sacar, para 808. Es decir, cuando yo le pido que escriba 808, él escribe hace esas 2 escrituras. Yo le digo, no se preocupe, vamos a dejarlos un poquitito de lado, yo le digo otro número y a ver si eso nos ayuda. 800. Y Vicente escribe convencionalmente 800. 8000. Y Vicente escribe convencionalmente 8000. Estoy tardando porque estoy tratando de sacar las otras cosas de la pantalla. Yo le digo, bueno, ahora que usted ya sabe que este es el 800 y este es el 8000, ¿cuál de estos 2 le parece que será el 808? ¿Este o este? Porque este es el 800 y este es el 8000. De eso está seguro, ¿no? Nosotros 800 dijimos, ¿no? 808, le recuerdo. Cuando yo le pregunté cómo se escribe el 808, usted me dijo que dudaba entre estos 2, mostrando las 2 escrituras. Este señala 808. ¿Cómo hizo ahora para estar seguro? Hace un ratito no estaba muy seguro, pero ahora sí. Porque ahora veo que el 8, el 0 y el 8, ¿no? Y acá me pones el 8, el 0 y el otro 0. Acá, en lugar del 0, iría el 8. Ajá, y entonces, ¿qué número sería? Señalando el otro, el que descartó. 8008. ¿Qué ven en este extracto, en este mini extracto de una larguísima, eterna entrevista? En la que el pobre Vicente después me dijo que se había tomado un cuarto de Rivotril antes de la entrevista. De los nervios que tenía, que yo no sabía que él estaba nervioso, pobre.
Puede ser, Sí, hablen. puede ser la numeración, que él se basa en la numeración hablada, ¿sí? Ujú. Para 8008, ¿no? Aunque él no lo diga así. Y después que con la cantidad de cifras se contraponen estas dos hipótesis que manejan, ¿no? Cantidad de cifras, más grande el número, aunque no esté explícito en la Sí. entrevista, ¿no? Y esto de la numeración hablada, Ujú. que se contrapone una cosa con la otra, y después él logra ver una regularidad. Si este es Ujú. mayor y este es el 8000, entonces este es el 8008. O sea, si así se escribe el 8000, este debe ser 8008. O sea, si así se escribe el 800, este debe ser el 808. Ujú. Esto que dice A mí- Celeste perdón, ahí le doy la palabra al que quiera hablar. Sí. Es interesante que este análisis uno podría usarlo, esta oración, que yo podría haber dicho lo mismo que dijo Celeste, si, no la estoy cuestionando, eso quiero decir. Si así se escribe el 800, así se escribe el 808, le sirve, la usa al final, pero también la usa al principio para la escritura no convencional. Si así se escribe el 800, así se escribe el 808, ¿no? O sea, ese análisis le permite llegar, esa relación la usa tanto para producir la correcta como la no convencional. Sí, el que quería hablar. Yo, Adri, escúchame, a mí me llama la atención la rápida acomodación que hace, a diferencia de un niño, digamos, una niña, porque me parece que esta cuestión de, no sé, hipotetizo que puede haber una cierta experiencia en el campo más personal, más de que tiene que ver con un adulto, de aceptar más rápidamente la regla de poner el 8 adentro del 800. Digo, los chicos que en las investigaciones que conocemos, digamos, en el pensamiento infantil esto resiste más. Y posiblemente también haya como, o sea, no les cuesta bastante hacer este cambio tan rápido que hace Vicente, ¿no? Me da la sensación de que la numeración hablada ocupa un lugar, pero también ocupa un lugar importante su experiencia con la numeración escrita. Hay una interacción ahí que le permite arribar con más rapidez que con un niño a esa conclusión. Pienso, estoy pensando en voz alta. Sí, dos cosas quisiera decir a propósito de lo que dice Adri. Una es que acotaría a Vicente, no generalizaría a los adultos, ¿no? Ejercicio que nos enseña mucho el trabajo de investigación, que es, ojo, no sé, digamos, no podría decir los adultos, sí coincido 100% en lo que Adri dice de los niños, sabemos que los niños, Ahora, no podemos decir que los adultos rápidamente, Lo que diría es Vicente llama la atención como Vicente rápidamente en esta situación revisa su escritura no convencional, piensa en términos de la posición, de saco el 0 y pongo el 8, y muy rápidamente se apoya en sus conocimientos anteriores. Y por supuesto que, como dice Adri, Vicente sabe mucho de los números, no porque lo aprendió en la escuela, porque él no fue nunca en su vida a la escuela, sino que aprendió sobre los números en otras interacciones que tuvo y sabe mucho de números de escrituras convencionales. O sea, él con el 800 y el 8000 no duda nada, a diferencia de un niño que está generando una interacción, con el que se está generando una interacción de este tipo. Él no duda nada del 800 y el 8000, duda con el 808. Y la otra cosa que les cuento es que Vicente después seguía dudando con otros números, no es que porque lo aprendió ahora, después en siguientes entrevistas o con siguientes números no reaparece esta producción no convencional, vuelve a aparecer, ¿no? Pero es cierto que tiene puntos de apoyo muy importantes como saber mucho de cómo se escriben los números. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo dije que eran 2 y ahora me olvidé del otro. No, ya lo dije, lo de la generalización.
¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Igual sigo mostrando y pueden participar en otros. No, por ahí eso, que justamente los números que escribe convencionalmente son los nudos, como que también pasa esa, ay, ¿cómo es que se dice cuando son iguales ambas cosas? Estoy post-COVID, perdón. Ok, no sé, coherencia, continuidad, aspectos comunes, decirlo como quieras. Similitud, analogía, equivalencia. similitud. Una similitud entre los niños, que los nudos son números privilegiados, ¿no? Y que se apropian, porque bueno, están en los billetes, me acuerdo lo que decía Wallman, ¿no? Esto de que los números, los nudos, los números redondos aparecen con más asiduidad en la vida cotidiana. Entonces ahí hay una analogía también. Claro. Bueno, muestro otro extracto. Isabel, en este caso ella está leyendo el número y lo lee 207, dudando. 207 dije, ¿qué número es ese? 20, es un 20. Y empieza como a mostrar desesperación. Lástima que no videé esos intercambios. A ver si entiendo lo que te está pasando. Vos a este lo llamaste 207 y a este también, porque eso está de antes, ¿sí? Y entraste en duda. Claro, no, porque este tiene un 0 y este tiene 2. ¿Y ahora no sabés cuál de los dos es el 207? No. Este es el 207 porque tiene 2 ceros, señalando el 2007. Porque el 100 no tiene un 0, ¿no? No, el 100 tiene 2 ceros. Bueno, entonces, si estos son 200, si este tiene 2 ceros, son 207. Y este es un 20. Bueno, esta interacción era larguísima, no era como la de Vicente tan rápida, solo tomé este extracto del conflicto, no de la resolución del conflicto, porque eran 8 páginas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario que agregue a lo que estuvimos viendo de Vicente? Yo, Claudia, quería por ahí comentar o relacionar entre Vicente e Isabel. Vicente rápidamente sabe cuál es el 800 y cuál es el 8000. No habla de cantidad de cifras y cantidad de ceros. O sea, parecería como ese reconocimiento rápido y a partir de ahí sale la relación de que el 800, ese 8 está dentro del 800. Isabel sí empieza a hacer esa relación con esa cantidad de ceros y con la cantidad de cifras, ¿no? Ninguno de los dos dice lo que nosotros mucho decimos dentro de las escuelas es, bueno, los miles van con 4 cifras o los cienes con 3 cifras. O sea, ese recurso no aparece dentro de estos adultos, ¿no? De Isabel y de Vicente. Pero me había quedado pensando en Vicente, cómo de repente no habló nada sobre esa cantidad de ceros y ahora lo veo en Isabel. Que sí Isabel habla de esa cantidad de ceros. Isabel en un momento, cuando empezamos a trabajar, me dice, quiero decirte que tengo muchos problemas con los ceros. Los ceros me hacen sufrir, o sea, ella lo reconocía como un conflicto. Igualmente en otros casos, en otros extractos, por ahí sí, el mismo comentario que hice antes, en otros extractos sí aparece esta cuestión de la cantidad de cifras, los miles, así que bueno, en este extracto es cierto que no aparece, y ella logra salir de este conflicto cuando yo le pido que escriba el número 27, y ella sabe escribir el 27. Y entonces ahí dice, no, no puede ser, o sea, el 27 es este no es 27, ¿no? Ahí se produce un ajuste en el, digamos, el análisis que ella venía haciendo que le permite arribar a una respuesta correcta, que igualmente no era el objetivo, digamos, que perseguíamos, sino indagar un poco qué es lo que ellos pensaban. Pero por supuesto que mientras yo trataba de indagar qué es lo que ellos pensaban, ellos querían aprender. Y entonces, bueno, esto es una cuestión interesante, que es, a pesar de que las entrevistas yo las consideraba entrevistas de indagación de conocimientos, ellos las consideraban didácticas, en el sentido que querían, para ellos yo era una maestra y ellos querían aprender y aprendían en esas interacciones. Sigo
Ay, no sé por qué no me deja avanzar. Ahí, no. Acá hay otro problema, que es un problema de composición y descomposición de números, determinar la cantidad total de dinero que se forma a partir de billetes y monedas de 100, 10 y 1. Le pregunto a Isabel cuánto dinero se forma si uno tiene esta cantidad de billetes. Yo no se los digo, sino que los escribo. Pongo 6 de 100, 7 de 10 y 5 de 1, exactamente eso. Y ella dice, el 600, el 100 va primero, después va el 7, después va el 5. Tengo 6 billetes de 100 y después tengo 7 billetes de 10. Entonces, si vos tenés 6 billetes de 100 son 600 pesos. Y ponés 7 billetes de 10 son 670. Y ponés 5 billetes de 5 monedas de 1 peso, son 675. Y Claudio dice en una entrevista similar, un extractecito de una entrevista similar, si yo te dijera que tengo 4 billetes de 100 y tuviera 3 de 10 y 4 de 1, ¿cuánta plata tendría? ¿Cuánto tendría 434? ¿Cómo hiciste para saber? Y sumé 4 billetes de 100 son 400, 3 de 10 son 30 y 4 de 1 peso son 4, serían 34, 434. Bueno, ¿qué les resulta interesante comentar de estos dos mini pedacitos de cómo Isabel y Claudio determinan la cantidad total de dinero a partir de billetes? No, que me parece también, como en el texto que ahora no recuerdo de quién es, ese texto que dice en la escuela 0 y en la vida 10, una investigación sobre los niños cuando interactúan en sus medios con cálculos. Me parece que también acá hay implícito un conocimiento de estas personas vinculadas al quehacer de utilizar billetes y hacer cálculos, ¿no? Porque Isabel tenía un kiosco, ¿verdad? No sé si eso también tiene algo que ver con lo que... No, ¿cómo es la están? otra, Alicia. Ah, Alicia, bueno. Digo, están resolviendo algo que tiene que ver con, tal vez con cálculos con billetes y monedas, y están haciendo agrupamientos, ¿no? Resolviendo primero lo primero los de 100 y van sumando, ¿verdad? Multiplicando y sumando. Fíjense esto que dice Aide, que es van multiplicando, pero a pesar y sumando. Fíjense que Claudio dice sumé, pero en realidad multiplica. Claro. ¿No? Pero él no sabe, para que sepan como más información, Claudio ni siquiera conoce el símbolo de la multiplicación. O sea, un día me pregunta en la calculadora qué es el por de la calculadora. Él no sabía qué era el por de la calculadora. Y decía que no sabía multiplicar, que no sabía ni qué era multiplicar. Pero está multiplicando, su conocimiento es multiplicativo. Cuando hablamos de los aspectos multiplicativos del valor posicional, que con los niños es de larga data, digamos, y que implica mucho trabajo, construir eso, como por ahí planteaba un poco antes Adriana, a partir de otro aspecto. En este caso, bueno, Claudio tiene 18 años, a lo largo de sus 18 años, y de su manejo con el dinero, pudo establecer esta relación, que 4 de 100 son 400, 3 de 10 son 30 y 4 de 1 son 4. Y ahí está multiplicando dinero, está multiplicando billetes. No podemos decir que Claudio sabe multiplicar en general, pero multiplicar billetes de 100, 10 y de 10, sabe, en este problema, ¿no? Perdón, Claudia, Adri... Luego lo suma. Claro, Adri pregunta, ¿en la oralidad hay más dominio? Sí, en la oralidad hay más dominio. Ahora les voy a mostrar un extractito de una división, ¿no? Lo que él reconoce, Clau, lo que él reconoce es que suma posteriormente. Por ahí no reconoce la operación que está haciendo con los 4 de 100, pero posteriormente reconoce que está sumando los 4 de 100 con los 3 de 10. Creo que ahí hay un...
una diferenciación. Adri está haciendo un aporte súper interesante que Sí. si fuera en el contexto de la investigación, uno se preguntaría, ese sumé que yo interpreté como que sumaba 4 de 100, 3 de 10, Adri dice, por ahí ese sumé es que suma 400 con 30 con 4. Fíjense ahí, cuando uno está investigando, cómo para para saber qué quiere decir ese sumé, que yo interpreté de un modo y ella interpreta de otro, y aporta, si yo todavía estuviera en la investigación y estuviera investigando con Adri, le preguntaríamos algo más para saber qué está sumando, ¿no? ¿Qué entiende él por sumar ahí? Súper interesante. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Yo algo chiquitito. Me quedé relacionando con algo que vimos en el seminario de epistemología sobre las demostraciones, porque apelan a demostraciones prácticas, ¿no? Como aparecen estas palabras de tengo, ponés, ¿no? Como no, o sea, apelan a algo práctico, parecieran que están las acciones representadas, ¿no? Esto de tengo en Isabel, ponés, en vez de apelar a una relación matemática que está implícita y que esa explicación luego funciona porque está apoyada en una propiedad del sistema de numeración, que son las potencias de la base, las multiplicaciones y qué sé yo. Pero me quedaba pensando cómo ella pareciera que lo tiene que decir para controlar y para explicitar y esto de tengo, ponés, o sea, eso me... Sí, ojo, no sé quién está hablando, pero ojo que no, Celeste, ¿no? Sí. Ojo que no es que es en vez de una explicación matemática. Esta es una explicación matemática contextualizada en el marco del dinero. Bien. Pero no olvidemos que el problema era de dinero. O sea, yo no le pregunté cuánto es 6 por 100 más 7 por 10 más 5 por 1. Claro. Yo les pregunté cuánta plata tengo si tú. Claro, cambiaría. Entonces, si no estuviera si yo le pregunto no a Isabel y a Claudio que no fueron a la escuela en su vida, sino que le pregunto a Sandra, que es profesora de matemáticas, especialista en enseñanza de las matemáticas y en otras cosas más. Si yo le pregunto, Sandra, ¿cuánto dinero tengo? Si tengo 5 billetes de 1000 y 4 de 100, me va a decir lo mismo que Claudio e Isabel. No va a escribirlo como una multiplicación, una suma. Va a decir 4 de 1000, 4000, 3 de 100, 300. Nosotros haríamos lo mismo, ¿no? No es que es en vez, sino que esta es una explicación matemática en el contexto del dinero, que es en el contexto en el que se presenta el problema. Ahora, lo que vos estás planteando es sumamente interesante, porque Isabel y Claudio usan el dinero aun cuando no sea de dinero el problema. Ahora vamos a ver. O sea, en este caso es de dinero y contestan pensando en dinero, pero en otros casos pregunto de números y contestan con dinero. Que, es decir, se apoyan en ese contexto muy conocido, como dijeron todos ustedes los que participaron. Acá es el problema al revés. Sí. Perdón, quería hacer una consulta del anterior. Si de repente, continuando, ¿no?, con esa experiencia, con esa investigación, se podría poner en lugar de monedas que sean menor a 10 o monedas que sean menor a 9, superior a 10, superior a 9, si ahí estaría, bueno, aplicando de lleno la suma que nosotros interpretamos que hacen, ¿no? Si sería la suma en sí ahí. A ver, creo que lo tengo acá. Mira, este ejemplo es de lo que vos planteás, que es de este tipo de problemas, que es al revés. ¿Qué billetes necesito para pagar una cantidad? Si yo no entendí mal la pregunta, salteo, bueno, muestro el de Claudio, el de abajo, que es más cortito. Le pregunto, para pagar 354 con billetes de 110 y de 1, ¿no? ¿Qué necesitaría? Claudio dice, mirando el número escrito, 354, dice 3 de 100, 3 de 100, 5 de 10 y 4 monedas de 1 peso, directamente. Es decir, Claudio lee en la escritura del número el valor de posición de cada uno de esos números y los vincula con los billetes. Algo que con los niños, ¿sí?, es un punto de llegada en
tercero, cuarto grado, después de mucho trabajo, Claudio, con sus 18 años de vida extraescolar, aprendió a leer en la escritura de números e información, ¿sí? En el caso anterior de Isabel, que dije que no lo iba a leer, pero lo leo, le pregunto, para armar 375, y ella dice, bueno, te explico. Estos son de 100, y señala el 3. Y tengo acá, y señala el 7, de 10. Para pagar esta deuda, necesitaría 3 billetes de 100 más 7 de 10 y 1 de 5, o 5 monedas de 1 peso. ¿Te expliqué bien? Explicó divino, ¿no? Explicó divino señalando el número, es decir, tienen conocimientos del valor posicional, pero nunca en su vida pisaron un aula y no escucharon nunca en su vida hablar de la palabra unidad, decena y centena. Y en este caso está eso de mayor que 10. Le pregunto, ¿cómo formaría, con cuántos billetes, esta cantidad? Para ver esta pregunta que hizo recién la compañera, que es ¿qué pasaría con más de 10? Piensen que en ese momento no existían los billetes de 1000. Ahora habría que cambiar el número. ¿Cuántos usarías? Isabel dice, 1235 leyendo el número en voz alta. Entonces sacaría de acá 12 billetes de 10. De 100, se corrige, porque son 1200. Entonces primero sacaría 10 billetes de 100 y después sacaría 2 para que sean 1200. Fíjense que Isabel dijo 12 de entrada, leyó 12 de 100. Aspecto multiplicativo si los hay. Leyó 12 de 100 en 1235, pero para explicarme a mí, por si yo no lo había entendido, me aclara, primero 10 y después 2. Pero ella no hizo primero 10 y después 2, ella vio el 12. Y dice, y de acá, señalando, sacaría de los de 10, 3 de 10 más 5 moneditas de 1 peso. Pero ¿cómo sabes que son 12? Le pregunto yo. Y porque acá dice que son 12, y me señala el 12. Es decir, ella lee ahí información multiplicativa de la escritura numérica, que es un poco lo que antes apareció en respecto de los números mayores que 9. Acá es otro tipo de problemas que implica transformar un número en otro, problema que hacemos con los niños también. Si yo te dijera que quiero pasar de este número 3553 y lo escribo a este otro número, ¿cuánto tendría? ¿Qué cuenta? Y Claudio no me deja ni terminar, que dice 500 tenés que sacarle. ¿Cómo hiciste para saber? Y porque tenemos 3553 y acá tenemos 3053. Le sacamos los 500 y señala este 5 de las centenas, digo yo, él no dijo centenas, y quedaría, sacamos los 500 y ponemos el 0, y quedaría 3053. Y te hago una pregunta, Claudio, cuando vos me mostrás, cuando me hablas del 500, señalás acá este 5. ¿Por qué señalás ese 5? Porque ahí tenemos el 500. Y este otro 5, y le señalo el 5 de las decenas, sería 50. Claudio no tiene ningún inconveniente en identificar que un 5 es 50 y el otro 5 es 500. Y Claudio, con este pedacito solo, tira por la borda, disculpen la metáfora exagerada que voy a hacer, pero tira por la borda 150 años de enseñarles a los niños algoritmos descomponiendo unidades, decena y centena, y los números enseñando unidades, decena y centena, y los agrupamientos, los fosforitos, los ábacos de la reforma de la matemática moderna, porque Claudio, sin haber ido nunca a la escuela, entiende mucho más de unidades, decena y centena que todos los niños que aprendieron eso en la escuela. Nos muestra que no requiere de ese conocimiento escolar, algorítmico, denominativo, no sé si existe la palabra, nominativo, para entender que ese 5 es un 50 y ese 5 es un 500. Descompone, compone, lee y ve
lo que aprendió a ver a través de sus enormes experiencias en el manejo de los números y del dinero aprendidas fuera de la escuela. Bueno, este es muy parecido. Sí, ¿quién quiere agregar algo? Hay una pregunta, Adri, ¿querés hacerla vos? Preguntaba, para no interrumpir, en el anterior, en el de Isabel, aparentemente se muestran los fajitos de billetes y deberían, digamos, anticipar antes, o sea, antes de tomarlos efectivamente, si eso ocupaba un rol, no sé si fue analizado o no, esta situación, ¿no? A priori, digo, de poner los billetes a disposición para comprobar o para, en todo caso, pero favoreciendo la anticipación. ¿Esto fue una decisión o entendí mal? Digamos, por ahí no sé si entendí bien, contesto lo que creo que entendí, si no entendí volviendo a preguntar. Estoy en la de Isabel, Sí, de Isabel, de este, no, de este. ¿Vos hablás de Isabel de este caso, del 1200? Del 1200, donde Sí. vos, ahí aparentemente no hay tomar los billetes directamente, sino que no sé muy bien cómo es la consigna, es, sí, claro, imaginarlos, no tomarlos directamente, y ahí hay como una restricción que favorece, aparentemente, pienso, ¿no? Favoreciera esta lectura del 12 por 10. O sea, yo no les ofrecí billetes como a los niños, Sí. ¿no? Billetes dibujados o billetes de verdad, porque en las primeras entrevistas que tuve con ellos, que relevé sus conocimientos sobre la lectura y la escritura de los números, ya vi que tenían un manejo muy importante de la lectura y la escritura de números de más o menos esos tamaños, y que se apoyaban directamente en el dinero, aunque yo no se los pidiera, y que entonces tenían muy disponible la representación y el cálculo con esos billetes, con lo cual consideré que no era necesario, porque sabían más de lo que se necesitaría que supieran para que eso sea una herramienta, digamos, al servicio de la resolución de problemas. Entonces, sí, ok, pero ahí pensé yo que podría ser una restricción ad hoc, no sé, para futuras situaciones o lo que sea, o fue así. Está bien, vos me das una justificación, la entiendo. No, pero Okay. Por supuesto que se podría probar no estoy diciendo, o sea, cuando uno toma una decisión, condiciona la situación, y lo que vos estás planteando es, esa misma se podría haber hecho de otro modo, por supuesto. No, estaba preguntándote si fue una decisión la restricción. Sí, pero y me contestaste bien. No lo preguntaste así, pero digo, tu pregunta, la respuesta correcta, digamos, a la pregunta es, por supuesto, que yo tomé una decisión y se puede tomar la otra y probar qué pasa con los billetes y las monedas, tanto para resolver como para comprobar o para explicar. Yo les dije que podían, si querían, dibujar billetes y monedas, pero no dibujaron en ningún caso. Sí, en algún caso escribían 100, 100, 100. No para estos problemas, para otros. Pero no, digamos, por supuesto que se podría probar. Pero me pareció que estaban como cuando los niños abandonan los billetes, ¿no? Estaban más cerca de los niños que abandonan los billetes que de los que los necesitan. Salté un poquito eso. También pude ver aspectos del valor posicional en estos cálculos. Yo a Vicente le pregunto, si yo le diera esta cuenta, 354 más 536, escrito horizontal, sin hacerla usted, más o menos, yo no la leo, la escribo nomás. Esto también es una decisión, ¿no? Como las que recién preguntaba Adriana. Ahí como investigadora yo decido escribir, y a veces decido leer lo que escribo, y otras veces decido que no, y cada una de estas es una variable
que cuando uno interpreta los resultados, los tiene que interpretar en el contexto de la situación con las condiciones que le puso. Es decir, uno no puede decir, Vicente sabe esto, puede decir, Vicente sabe esto en el contexto de una situación problemática en la que. Por eso es muy interesante los comentarios que ustedes hacen, y sí, cada cosa se podría analizar con problemas distintos, o con problemas con otras condiciones. Sin leer, entonces le digo, sin hacerla usted, más o menos, ¿me podría decir cuánto cree que puede llegar a dar? Menos de 1000. ¿Cómo se da cuenta? Porque acá, y señala el 3 y el 5, tenemos 800. Y acá, señalando el 5 y el 3, tenemos 80. Ahí ya directamente dije, bueno, listo, ya está. Vicente sabe mucho del valor posicional, ¿no? O sea, no solo para leer números, para escribirlos, para componer y descomponer, sino también para estimar resultados de cálculo, puede realizar puede leer la información de la posicionalidad y pensarla para un valor mayor, porque yo no le pregunté si da más o menos que 800, le pregunto si da más o menos que 1000, lo cual a él lo obliga a pensar que el 1000, ¿sí?, es más que esos 800 de esa posición. Alguien me había preguntado antes con respecto al oral y lo escrito. Fíjense, también se ve acá el valor posicional, pero también se ve lo que Claudio cree que sabe y lo que no sabe, y lo que sí sabe, aunque no sabe que sabe. Cálculo mental. ¿Y divisiones también sabes hacer mentalmente? No, divisiones no. Y yo le digo, por ejemplo, 10 dividido 2, casi nunca trabajé con divisiones. Y si yo te dijera, por ejemplo, que tenés 10 cosas para repartir entre los dos, y yo ahí me arrepiento, digo, 10 pesos para repartir entre los dos, ¿cuánto para cada uno? Ah, sería 5. Y si tengo 100 pesos para dividir entre los dos, 50. Y si tengo 1000 pesos para repartir entre los dos, 500. ¡Qué alegría!, ¿no? Sí, jaja. Y si tengo 1500 pesos para repartirnos, 750. Y si tengo 750 para repartir entre tres, como que difícil. ¿250? Bueno, acá vemos, él cree que no sabe dividir. Tampoco podemos decir que Claudio sabe dividir, porque no sabe todo de la división. Nadie sabe todo de la división, pero no podríamos decir que Claudio ha adquirido o construido los conocimientos sobre división que se espera que construyan los alumnos a lo largo de toda la escuela primaria. No. Pero sabe dividir oralmente en el contexto del dinero, repartiendo números redondos entre 2 o 3 con números redondos menores que tal cosa, digamos, ¿no? Eso sí sabe. Por supuesto que yo le digo, Claudio, entonces sabes dividir, ¿sí? Y seguimos trabajando sobre eso. También, como les decía hace un ratito, al leer y escribir números muestran sus conocimientos del valor posicional. Estábamos trabajando con Alicia sobre escritura y lectura de números, y en un momento ella me dice, ay, ¿cómo se escribe el 1111? Y yo, en lugar de seguir traccionando con el punto de apoyo, yo se lo digo, y le digo, así se escribe el 1111, porque me había pedido con muchas ganas. Y entonces Alicia dice, ah, este es el 1000, señalando el 1, este es el 100, y este es el 11. Nuevamente, fíjense cómo uno pensaría que leer y escribir es menos difícil que el valor posicional. Y fíjense cómo ella al revés no sabía cómo se escribía ese número, y el valor posicional le permite interpretar la escritura de un número que para ella es complejo. Bueno, me parece como muy interesante, ¿no? Lo mucho que saben de valor posicional. Bueno, estoy al horno de tiempo, por supuesto. Muestro este último ejemplo y así nos queda un poquitito para preguntas o comentarios, y me queda una tarea pendiente que se las voy a ofrecer para que la hagan si quieren. Inventamos un foro para hacerla.
Isabel estaba resolviendo un problema que decía, y ella lee en voz alta. Isabel era de las que sí sabía leer. El martes se vendieron 180, sí sabía leer convencionalmente, estoy usando, disculpen los especialistas en lectura y escritura, disponía, digamos, estaba alfabetizada y tenía lectura autónoma convencional. El martes se vendieron 180 y el jueves se vendió 300. Vamos, se dice ella a sí misma, tengo que hacer, y escribe la cuenta vertical. Nadie le había pedido, ni la maestra, ni yo, que escribiera cálculo vertical o que hiciera un algoritmo, pero ella, esto está analizado en otra parte de la tesis que no vamos a mostrar acá, ella todo el tiempo quería practicar cuentas verticales porque para eso iba a la escuela, pero no sabía hacerlas. Sabía hacer cálculo mental muy bien, como habrán visto. Entonces ella, tratando de hacer ese cálculo, dice, 0, tengo el 0, y acá, ¿cómo hago? Porque no, perdón, ella suma 0 más 0, 0, pero acá con el 8 más 0 se traba. Y dice, tengo el 0, y acá ¿cómo hago? No puedo sumar el 0. ¿Por qué? Porque el 0 es 0. Pero tenés que sumar, ¿qué? Tengo que sumar que se vendió el martes 180 y el jueves se vendió 300. ¿Qué tengo que hacer? Sumar. Estos son 300. ¿Cómo voy a sumar? ¿Cómo voy a poner 8 acá? No. O sea, no sé por qué para ella le resultaba imposible escribir un 8 acá. Entonces, le pregunto, ¿de qué otra forma podés pensar 180 más 300? ¿Vos podrías calcularlo sin hacer la cuenta mentalmente? 180 más 300 serían 480. ¿Cómo lo pensaste? Y porque tengo 300 más 180 da 480, porque del 180 saco 100, le pongo al 300, son 400, y después le pongo los 80. Isabel, con mucha comodidad, resuelve mentalmente 180 más 300 haciendo descomposiciones ligadas al análisis del valor posicional. Los 100 por un lado, los 10 por el otro. Pero no domina, no conoce, digamos, pero quiere aprender la descomposición posicional que involucra el algoritmo, que es separar en unidades, decenas y centenas, para sumar verticalmente. Eso no lo sabe y lo quiere aprender. Bueno, solo muestro esto, que no lo voy a leer, pero les muestro cómo multiplica. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15. 2 por 3, 6. Y pasa lo mismo, mentalmente, ella lo hace, ¿sí? No lo leo porque para no perder más tiempo, pero ella no tiene ningún problema en decir 200 por 3, Isabel sí sabe multiplicar a diferencia de Claudio, sí conoce el símbolo de la multiplicación, pero no, el algoritmo no sabe qué hacer con la posición ahí. ¿Sí? O sea, sus conocimientos de valor posicional le permiten hacer muchas cosas que mostramos, pero no le permiten hacer esto que es lo que se aprende en la escuela, o una de las cosas que se aprenden y se enseñan en la escuela. Porque como esto implica una exigencia de manipulación particular en la que ella pierde el control, ¿sí? Eso no lo puede hacer. ¿Sí? Y podemos discutir en el seminario de jóvenes y adultos que dará Fernanda del Prato, si es necesario o no es necesario que lo aprenda, ¿sí? Pero ese conocimiento no lo tiene disponible, pero sí tiene muchos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de este último o de alguna otra cosa que hayan visto o que les permitió compartir estos dos pedacitos de estas investigaciones que estuve compartiendo? O sea, la intención era mostrar en dos investigaciones algo que tenga que ver con la interpretación o con la lectura-escritura de los números y algo ligado al valor posicional, algo de niños y algo de adultos,
y paralelamente compartir algunas cuestiones de la investigación que son difíciles de escribir, compartir y publicar, digamos, pero que por ahí son más fáciles de contar. Yo tengo una pregunta, pero no sé si es más para el seminario específico. ¿Se trabajaron distintos sentidos, por ejemplo, de la división? Porque veíamos el reparto. Y si se trabajaron distintos sentidos, digo, en este contexto de uso del dinero, si a alguno les fue más difícil que otros. Si algún sentido de la división es más complejo. No escuché toda la pregunta, Celeste, porque se me cortó, escuché solo cuando dijiste si se trabajaron distintos sentidos. Sí, se trabajaron distintos sentidos, supongo que te referís a la investigación de adultos. Sí, y mi internet anda muy mal hoy. Y si se trabajaron en distintos sentidos, si a alguno le resulta más complejo, por ejemplo, si el reparto o la partición, o sea, como para hacer un análisis y comparar con los niños, ¿no? Con algunas cosas que por ahí circulan. Sí, se trabajaron distintos sentidos de la multiplicación y de la división, de la multiplicación, el de la, digamos, series proporcionales, y el de organizaciones rectangulares, y el de división, reparto y partición o iteración. Y no puedo generalizar. Sí, en el caso del reparto es más accesible que otros sentidos, pero en el caso de la multiplicación, por ejemplo, las organizaciones rectangulares fueron más fáciles para Claudio, que era albañil, y pensaba en la cantidad de cal y de material necesario para, ¿cómo se dice lo que se hace en la pared? No pintarlo, se hace antes. ¿El revoque? Para revocar, después de 1 año y medio de estar en obra en mi casa, me olvido la palabra revocar, no tiene perdón. Es la vejez, sin duda. Para revocar, él sabía cuánto se usaba, cuánto material se usaba para revocar la pared, y calculaba por metros. Entonces decía, 1 metro acá, otro metro acá, otro metro acá, otro metro acá, otro metro acá. Entonces le resultó más fácil acceder a algunas cuestiones multiplicativas a propósito de la organización rectangular que de las series proporcionales. Pero Claudio, no puedo para nada generalizar, si alguien tiene preguntas puntuales de esa investigación, puedo decirles en qué capítulo de la tesis está, para que no tengan que leer las 500 páginas y puedan encontrar específicamente eso con más facilidad, ¿sí? O si hay algún artículo que habla específicamente de eso. Así que si incluso después de hoy le quieren preguntar a las chicas, me hacen llegar la pregunta, o la hacen ahora por chat, o la mandan, y los ayudo a buscar puntualmente ese aspecto específico. ¿Algo más que quieran compartir? Clau, yo una cosa chiquitita, porque ya te robé mucho tiempo hoy. No robás, aportás. Me quedé pensando en el algoritmo que hace Isabel, y que ahí, bueno, se observa que es interesante lo que hace, no obstante, ¿no? Pero ahí me da unas ganas de saber cómo utiliza el conocimiento que nos mostraste antes, que ella sabía que 12 eran, eran billetes de 100, eran 12 por 100 y esto, y cómo hace jugar, o podría hacer jugar, el defecto mío es intervención didáctica, cómo podría hacer jugar eso que sí sabe en relación a la lectura de números y esta nueva escritura que aparece ahí, que seguramente, tal vez sería interesante ver cómo liga, ¿no? Eso, me daba ganas. Coincido con las ganas, no llegué, no nos metimos, o sea, yo había hecho un acuerdo con la maestra para trabajar en unos meses,
y en esos meses ella y yo trabajábamos sobre sistema de numeración, cálculo mental, valor posicional, etc. Yo indagaba algunas cuestiones y después ella las retomaba, pero no llegamos a la parte de enseñanza o abordaje didáctico de los algoritmos. Y en los casos en los que ella lo producía, pudimos ver que el contexto del dinero y el cálculo mental le eran un excelente punto de apoyo para ver el error. Eso sí, ella reconocía que ese resultado no era correcto porque lo podía controlar por otra estrategia. Entonces coincido en que didácticamente eso sería explotable, ¿no? Apoyarse en el contexto del dinero, apoyarse en el cálculo mental, e incluso en el uso de la calculadora, para empezar a ver cómo a partir de ese algoritmo erróneo se avanza hacia un análisis del valor posicional que le permita ver qué hace con ese 12, que ella sabe qué hacer con ese 12 en otro lado. Coincido totalmente, pero no está escrito en ningún lado porque no lo investigué, pero puede ser tu tema de TFI. Y buscamos algún adulto, de este tipo de preguntas, vayan anotándolas en un archivito que se llame preguntas posibles de TFI, propias y ajenas, porque cuando llega el TFI todos dicen, ay, no sé qué hacer, pero estas son preguntas de TFI. ¿Sí? Cómo explotar didácticamente eso, y probar en una o dos clases o entrevistas con un adulto qué se puede hacer con eso. Así que la dejo planteada. Y también puede ser pregunta de maestría para cuando terminen la especialización. Y de doctorado, para cuando terminen la maestría. Tenemos muchos proyectos para ustedes, como verán. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Pregunta, comentario, quejas, protestas, insatisfacciones, cosas que no se entendieron. ¿Quieren que les deje la tarea que no llegué a hacer? Por si tienen ganas de hacerla sin ninguna obligación. Entonces, les mando, ¿cómo hago acá? Adjunto archivo, ¿no? En el chat puedo adjuntar archivo. Mientras le digo cuál era la consigna. Yo tomé una clase de lotería de la fase 3, entrenamiento de cantores, pequeño grupito de 4 o 5 niños, maestra y yo observando. Elegí de esa larguísima clase 3 extractos, 3 episodios de interpretación de un número. Y están las interacciones que se producen a partir de ese número. Y las intervenciones de la maestra. La actividad que les iba a proponer, y no llegué para hacer todos juntos, era que analizaran de esos 3 episodios 2 cosas. Una era, ¿qué intervenciones hace la maestra? ¿Qué tipo de intervenciones? Cuando hablo de tipos de intervenciones me refiero a poner en duda lo correcto, dar un nudo como punto de apoyo, someter a debate una respuesta correcta, o todas las que ustedes, ¿sí? ¿Qué tipo de intervención hace esa maestra y que es potente? ¿Y qué conocimientos numéricos aparecen en los niños? Dicho en otros términos, en esa interacción entre maestra y un grupito pequeño de niños, que analizar las intervenciones didácticas y analizar los conocimientos de los niños, tanto los que tenían como los que se transforman. ¿Sí? ¿Quieren que lo dejemos? Yo sé que están apabullados, entonces ahora están todos entusiasmados, pero después tienen tanto que hacer que no sé si van a poder, pero una opción es armar un pequeño forito optativo con eso, y que el que quiera se meta, y la otra es que cada uno lo haga solo, y lo haga cuando quiera y cuando pueda. ¿Qué prefieren?
ni contestan por foro porque están desesperados con los foros. En todo caso, Clau, lo que podemos hacer es subir la tarea luego del enlace del encuentro. ¿Te Perfecto. parece? Me parece perfecto. No estoy logrando mandar por acá el archivo. No importa. Claro, lo subimos luego desde el campus. Sí, después Porque lo cuando subimos. pongo archivo, dale, porque pongo archivo me aparece opciones como Google Drive, Sí. OneDrive, Dropbox, pero Claro. no me aparece mi computadora. Claro, tal cual. Quédate tranquila que después lo subimos Perfecto. de esa manera. Dale, entonces se los dejo para que lo analicen, ¿sí? Incluso si quieren usarlo para el trabajo final, ¿sí? Claro. También podemos agregar una tercera opción a la consigna del trabajo final, que hay dos, que sería un análisis más profundo y más detallado de eso. Y si quieren agregar algo de lo que vimos hoy también, ¿sí? También pueden usarlo, porque por ahí a alguien le interesó, ¿sí? Algo de lo que vimos hoy. Bueno, disculpen que me pasé unos minutos de la clase y pido disculpas por no ser Susana Wolfman. Yo sé que es ridículo el pedido de disculpas, pero estamos entre todos haciendo lo que podemos para que ustedes no pierdan este seminario, porque si no había que reprogramarlo con otro profe para julio o con Susana para julio, y ustedes ya habían dispuesto de ese tiempo, entonces estamos tratando de salvar las papas del fuego como podemos. Así que, bueno, estamos entre Mónica, Verónica, Inés, Pilar, Sandra y yo, no sé si me estoy olvidando de alguien, y tratando de desarrollar este seminario con los recursos que tenemos y con, bueno, todo lo que hemos aprendido también en otros seminarios con Susana. Gracias por la comprensión y también por los comentarios que están llegando en el chat. Les mando un beso y esta clase queda grabada, así que se va a subir. Si alguno no pudo estar en algún rato, puede recuperarla. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.